Hay una obra social que ha crecido mucho en los últimos años y ha tenido una resignificación y ha evolucionado hacia lo tecnológico, incluso con lo que vamos a estar hablando hoy con su gran hacedor, su gran protagonista, que es el doctor Carlos Felice, que ya está con nosotros. Esos PAT. Hola, doctor. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Todo bien? Fantástico estar en tu programa. Siempre uno está muy cómodo. Bueno, la verdad que yo quedé impactado en la presentación de Hola, doctor. Ahora estamos viendo, mientras estamos hablando, estamos viendo imágenes de lo que fue la presentación en la ciudad de Santa Fe, en tu patria chica. Nada más ni nada menos que en una obra social que es de magnitud nacional. Y Hola, doctor viene a revolucionar un poco la cuestión del trato de las obras sociales hacia la tecnología y también para dar mejor prestación justamente a los afiliados. Claro, Hola Doctor es un proceso de telemedicina por el cual a través de una videoconferencia el afiliado, el beneficiario de SPAT, puede acceder a la consulta médica que le permita poder resolver una atención primaria de salud. ¿Cómo surge esta iniciativa teniendo en cuenta que el mundo va hacia la inteligencia artificial? Digo, ustedes han estudiado todo el campo, me imagino, como para llegar a esta síntesis, ¿no? Sí, primero es un sistema de accesibilidad. La obra social, como bien decías, es muy amplia y la diversidad geográfica hace que de pronto sea difícil concurrir a los centros sanitarios. Con lo cual, sustancialmente hemos visto este proceso de telemedicina a nivel nacional que tiene una ejecución parcial y pensábamos, a partir de experiencias internacionales, o la que puede ocurrir habitualmente con el asistente al viajero, que vas a un país afuera y de pronto vos te comunicas con un médico que habla tu idioma, porque este es un problema respecto de que no maneja el mismo idioma y te resuelve un problema, supongamos, de lo que te refería, una atención minoritaria, es decir, lo que puede ser un salpullido, una indigestión, una gripe, un resfrío, todas situaciones que te llevan a un problema que puede tener a través de la videoconferencia una solución, una resolución, porque además, por ejemplo, el beneficiario de SPAT simplemente con un documento ya accede a esa videoconferencia, que le es gratuita porque no es lo mismo que una atención domiciliaria, no tiene un costo para el afiliado, y que también se le permite vía mail la prescripción, digamos, digital para tratar de solucionar su problema en el caso puntual de lo que defina el médico es lo que lo está afligiendo al paciente. Lo innovador de todo esto es que la atención primaria sobre estas cuestiones que son de resolución rápida, que necesitan de resolución rápida, creo que hay que poner el foco en lo que significa la secuencia, digamos, de la persona que tiene un problema de salud, no sabe cuál es y tiene que ir a un efector privado o un público. Ahí lo recibe el médico. En algunos casos tiene que hacer una cola y una espera tremenda. Después son 5 minutos, digamos, y en 5 minutos, por ejemplo, voy por un problema de rodilla, me duele la rodilla, no sé qué es, y quizás te toca un médico de guardia y te dice, bueno, te voy a recetar esto para el dolor y después tenés que hacerte radiografía, tenés que hacerte tomografía y resonancia y decís, ¿para qué vine? O sea, al final... estas cuestiones las pueden solucionar por videoconferencia. Es increíble. A ver, básicamente, tratás de hacer un reordenamiento, ¿no? Yo siempre, como abogado de naturaleza jurídica, es un acto médico. El acto de la videoconferencia a través de un profesional matriculado es un acto médico. Ese acto médico, por supuesto, tiene toda la solvencia que implica de que si te hallas ante un cuadro grave, el médico inmediatamente informa a una ambulancia para que se haga cargo, pero es llevar, digamos, el proceso médico a tu casa, es decir, es llevar el médico a tu casa cuando en realidad está pensado en las personas que tienen dificultades de accesibilidad al sistema. Es decir, imagínate
alguien que vive en una zona, en el campo, bueno, estamos en Santa Fe, en Entre Ríos, que vive en el campo y son las 2 de la mañana y el chico llora y vos no sabés por qué el chico llora. Vos mismo te levantás con un dolor y tenés que definir qué es lo que está sucediendo, o un salpullido que no tiene explicación y te aflige y te preocupás. Te diría cosas elementales, hasta un lunar que apareció y consultás de gravedad, debo ir a buscar al especialista. Yo creo que significa también un reordenamiento. Como bien decías vos, nosotros tenemos experiencias que en una guardia, si vas a la guardia de la LACIA, de pronto el turno 100 es el turno gravoso, el turno del chico que tiene una apendicitis y que tiene que ser atendido, y los 70 turnos anteriores, imaginemos, son de un resfrío. Y entonces, ese resfrío, si el médico lo puede resolver a través de la videoconferencia, el otro es el tema de la urgencia. Entonces, significa todo un reordenamiento dentro del sistema que permite mejorar y optimizar los servicios de salud. Aquí sí también yo siempre hablo, como bien decías, se acopla, digamos, un poco a lo que es la política, y lo podríamos tomar como ejemplo. Te hablaba, hay telemedicina a nivel nacional, pero muy pocos conocen que hay procesos de telemedicina a nivel nacional, porque en realidad, bueno, tele es una palabra que viene del griego, que significa distancia, medicina a distancia, se utiliza, el ALACE de Santa Fe trabaja con el Garrahan por videoconferencias a través del asesoramiento. Telediagnosis. Hay muchas aplicaciones de la telemedicina. Cuando nosotros hablamos de telemedicina, estamos hablando de un concepto que aparece en 1925, que tiene aplicaciones aún antes de Internet. En el 88 de Estados Unidos hay un caso muy reconocido asistiendo a Ucrania en un terremoto a través de un sanatorio de primerísimo nivel. Permite a través de un sistema innovador que es filmar el video y luego en forma bidireccional a través de la grabación y la voz, permitir la asistencia de casos ya en urgencia. Lleva a lo que decías anteriormente, hasta dónde puede llegar cuando vamos a una feria médica, hasta dónde puede llegar el avance de la inteligencia artificial a través de la telemedicina. Es decir, nosotros podemos, hay casos muy puntuales donde vos ves la incorporación en la pérdida de miembros de implantes robóticos, ves un montón de situaciones que parecen de ciencia ficción, que están muy al alcance de lo que es el paciente y la salud y que están muy cercanos. Y que de hecho, digamos, implican todo un desafío a lo que es lo cultural, el concepto cultural de lo que es el médico y lo que es la medicina. Vos recordás, hace 30 años atrás, realmente el médico era el complejo de Dios. Se hablaba del complejo de Dios. Estaba Dios y el médico. Sí, sí. Sigue siendo así, digamos, nuestra creencia, digamos, sobre la salud. Por supuesto, nuestra preocupación sobre nuestra angustia existencial hacen que el médico sea esa última ratio. Pero lo que ves hoy es que en realidad el médico, y aquí se genera el conflicto, ante el avance de la tecnología, en muchos casos está el problema, otros lo resuelven sin ninguna dificultad, de ser resistentes a ese cambio. Es decir, sobre la telemedicina y sobre el avance tecnológico, muchas veces el más reticente es el médico. Se ha producido, digamos, en distintos países este fenómeno de este conflicto de intereses. Y lo que vos tratás de generar culturalmente es ese cambio de paradigma, es decir, cambiemos para entender que estamos avanzando hacia algo que prontamente nos llega y nos supera, la tecnología. Cambiemos para entender que nos transformamos, digamos, en el arte de aplicar la medicina, porque hemos avanzado muchísimo, hemos avanzado desde satelitalmente, el mundo nos controla. Una aplicación de una app a través de tu teléfono puede hacer que vos, un caso que hace 20, 30 años a través de una persona que tenía una reacción alérgica que le llevaba a un episodio de infarto cardíaco porque no podía llegar a la clínica, hoy se resuelve si el médico lo receta y lo prescribe y lo resuelve rápidamente.
imaginemos una persona que sale a un campamento rural en el campo y tiene este proceso. Es decir, hay cuestiones que hacen a la propia existencia, a la vida, que se resuelven a través hoy de una aplicación. Por supuesto, si tiene, en ese momento, tiene telefonía que le permita y además, acercarse. Lo que quedé impactado, digamos, de la presentación de Hola Doctor, de este nuevo programa, digamos, que va a poner a disposición para los afiliados OSPAD, es esa clara descripción de lo que significa el conocimiento del ser humano, que bien descrito, digamos, decía, es de forma lineal. Nuestro crecimiento racional de conocimientos es lineal, o sea, puede ser en una especie, digamos, de línea ascendente, pero la tecnología, que está hecha por humanos, va generando un crecimiento exponencial, o sea, nunca se van a poder tocar esos puntos entre el conocimiento del ser humano y lo que va generando esa inteligencia artificial. Y cuando da ese ejemplo, digamos, uno de las personas, digamos, que estuvo como oradoras para explicar del por qué, digamos, tenemos que ir hacia la inteligencia artificial, brindó un detalle que es cautivador. Para mí, la cuestión de lo que significa, por ejemplo, Facebook, Facebook tuvo que desenchufar sus computadoras centrales en un momento que fue cuando todo fue noticia nacional, internacional, porque ni siquiera las personas que estaban, los científicos y los programadores, entendían por qué esas mismas computadoras estaban generando lenguajes propios. Entonces, esa inteligencia artificial nos mueve, nos conmueve y nos supera en cierta forma. Mira, hay planteos muy interesantes, insisto, desde la ficción, que para mí son tomados desde la realidad. El hombre bicentenario. Digamos, no hay duda que el cuerpo envejece, pero el cuerpo puede ser suplantado mientras funciona el cerebro. Luego estamos muy cerca de curaciones, cerca de curar el Alzheimer, sabes que está muy avanzado esos estudios. A mí me sorprende mucho, tanto en Estados Unidos como en Israel, están trabajando sobre soldados que han perdido la vista, y han quedado ciegos, la posibilidad de que puedan recuperarla a través del avance de lo que decías vos, de la tecnología, es generar en el cerebro la repetición, digamos, de esa percepción que tuvieron y que quedó, y que pueda ser a través de tecnología la recuperación de su visión. De hecho, como bien decías, ya nos metemos en terrenos mucho más profundos e interesantes, por supuesto. La robótica en el ser humano. Cuando hablamos del hombre, de la inmortalidad, estamos hablando precisamente del reemplazo de partes del cuerpo humano por la robótica. Pero a mí siempre me ha cautivado. Yo tuve la oportunidad de estar con García Saborido, es un cirujano español que trató a Fidel Castro sobre su cáncer de páncreas y resolvió su problema, lo curó. Es decir, lo curó un cáncer de páncreas. Era un cáncer específico de muy bajo impacto, no el tradicional, que es muy difícil. Y yo le explicaba qué aplicación, cómo había hecho. Y él me dice, apliqué las leyes físicas de Hawkins. Es decir, era una gran emisión, digamos, de física cuántica sobre el cuerpo, que atacaba de manera fuerte, digamos, lo que eran las células que se dispersaban y las terminó eliminando, por supuesto, con un agotamiento físico de la persona, pero logró erradicar, digamos, el tumor. En aquel entonces, vivo Fidel Castro. Por supuesto que hay un montón de cuestiones que hacen a los costos, y entonces nosotros, que tenemos un país muy particular respecto del sistema sanitario, el sistema sanitario argentino, como la argentinidad y nuestra sociedad está fragmentada. Tenemos el sistema público, el sistema que se llama Beveridge, el sistema inglés, el sistema público de hospitales públicos, el sistema de la seguridad social, que son los trabajadores, que es OSPAD. OSPAD es una obra social sindical, y el sistema privado. Esos tres subsistemas hacen el sistema sanitario. Sin embargo, están fragmentados y no se complementan. ¿Por qué te digo esto? Lo decía el otro día en la presentación. Que hubo funcionarios, digamos, de la provincia, inclusive.
Para mí, las provincias que tienen realmente un trabajo muy serio hecho en políticas sanitarias, desde políticas sanitarias públicas, son la provincia de La Pampa y la provincia de Santa Fe. Es decir, son concretos, son hechos concretos, más allá de lo ideológico. Aquí lo que importa es la salud de la gente y de la población. Y aquí en Santa Fe hay hospitales públicos de primerísimo nivel, que permiten la accesibilidad de los pacientes a un servicio de excelencia. Pero además hay formadores. En Santa Fe hay, en el Ministerio de Salud, realmente profesionales que no sé si el sistema público o el sistema político permite que sean remunerados como deben ser, porque este siempre es el desafío. Es decir, vos tenés a alguien que es talentoso, capaz, creativo, y realmente es difícil ante los vaivenes políticos ser funcionario y dar. Bueno, Santa Fe tiene esa capacidad, quizás porque el gobierno socialista tuvo desde sus gobernadores eran médicos y tuvo, digamos, una visión respecto de la política sanitaria puntualmente eficaz. La Pampa de la misma manera. La Pampa fue una de las primeras provincias que empezó a permitir la capacitación de sus funcionarios a través de cursos en el mismo Buenos Aires y en el exterior, y eso se ve reflejado en una mejora de la política sanitaria. Pero lo que te quería contar es que estamos tan fragmentados que no aprovechamos lo que tenemos. Por ejemplo, Santa Fe sí tiene la historia digital, digamos, la historia clínica digitalizada. Cae Rodrigo al hospital, te hacen el estudio, digamos, por qué motivo tuviste que ir a la urgencia del hospital, tenemos tu ficha clínica, tu historia clínica, y de pronto te vas del hospital y vas al sanatorio privado. El sanatorio privado vuelve a hacer la ficha de Rodrigo, con lo cual volvemos a gastar más recurso económico porque volvemos a estudiar lo que ya estudiaste. Y entonces esa falta de complementación además es lo más importante. Perdemos el tiempo para saber de qué estás enfermo y cómo hay que tratarte. Tal cual. Entonces tenemos una superposición. O sea, esas historias clínicas son parciales y no se pueden complementar. Digamos, esas historias clínicas están muy bien desarrolladas y están determinando qué enfermedad padeces. Lo que pasa es que no se complementa el sistema, el subsistema. ¿Y qué falta para eso? Acuerdos políticos básicos. Entre lo público, lo privado y los trabajadores. Así es, que no haya conflicto de intereses. Aquí yo siempre digo, y esto viene ya desde lo sociológico, la brecha es un instrumento. Bueno, vos sos un programa político y haces un análisis político constantemente, sos una de las personas pensantes en el periodismo político. Muchas gracias. No, es una realidad concreta. Hace mucho mal la brecha. La brecha en sociología se utiliza como un instrumento político para provocar precisamente captación de determinadas posturas, pero como sociedad nos divide de forma brutal. Y lo que necesitamos nosotros, no solamente el Estado, que debe cumplir su rol respecto del contrato social, el Estado debe brindarnos, y es un disparate que no exista un Ministerio de Educación, y es un disparate que no exista un Ministerio de Salud, es un disparate. Es decir, por ahí no pasa el gasto público. Queda claro, eso es una inversión por ahí no pública. Pasa el gasto eso público. Sería una inversión pública. Hay que trabajar respecto, esencialmente, de que articulemos políticas, como bien decías vos, a partir de la elección de quien sea el gobernante, de articular entre todos políticas que sean políticas sociales que trasciendan, digamos, el gobierno de turno, porque una cosa es el Estado, otra cosa es el gobierno y otra cosa es el partido político. O sea, claramente debemos definir que nos vamos a preocupar por el bienestar de los argentinos y de los santafesinos. Ahora, sos multifacético, porque sos una persona exitosa, digamos, en esta obra, digamos que es una de las más importantes, las obras sociales más importantes de la Argentina, pero también has estado estudiando muchísimo en tus candidaturas como político, no solamente los problemas de la ciudad de Santa Fe, sino también los provinciales y ni que hablar del escenario nacional. Te tengo que preguntar esto, en esa faceta política, ¿no estás pensando más en el 28 de octubre que en el 27? Claro, pero trasciende, digamos, el hecho de quién gane, lo que dijiste muy bien vos. Porque, ¿cuál es la terminación de lo que te estaba diciendo? ¿Cómo puede ser que el sistema esté fragmentado y no tengamos la capacidad de poder... es muy simple, se junta el funcionario político con las obras sociales
y hacemos un acuerdo para que esa historia clínica sea accesible a través de un banco de datos. Es muy simple, es una cuestión simple, ágil, simple, no requiere un protocolo. Es decir, hay que protocolizarlo, pero no requiere un trabajo extra. O sea, el motor debería ser el sector encuentro público que convoque y genere ese ámbito, digamos, de discusión. Más que de discusión, de encuentro. Yo digo, tenemos que volver a encontrarnos para brindarnos soluciones, porque la única forma que vamos a salir de estas crisis es a través de la educación y es a través de la capacitación, es a través de políticas conjuntas. Hay muchos actores sociales que están trabajando por el bienestar de la sociedad. Pero el tema es que el actor social complementa el accionar del Estado. Entonces, algunos dicen, no han servido las experiencias de las mesas de diálogo, las mesas de trabajo, no sirven. Mirá, yo la única manera que veo que Argentina salga de sus problemas, Santa Fe salga de sus problemas, es Excelente a través de definición. una construcción colectiva. Excelente definición. Tenemos que hacer construcciones colectivas, que es donde estamos fracasando. Y cuando hablamos del tema, digamos, puntualmente de lo que nosotros hacemos, a ver, yo te hablo desde el servicio de lo que es la telemedicina puesta en beneficio del beneficiario de la obra social para que pueda resolver un problema a través de un médico clínico generalista de adultos y de menores que resuelve el problema en un 70% de los casos. Es una pequeña demostración de que podríamos hacer juntos una mayor optimización de lo que son los recursos sanitarios, porque siempre hablamos de que el gasto no alcanza en el gasto sanitario, pero en realidad lo estamos aplicando pésimamente. Cuando hablan de las obras sociales sindicales, por ejemplo, se olvidan de que la obra social se compone de aportes y contribuciones, y cuando se quejan de que, o se desinforma a la opinión pública, cuando se dicen el gobierno le dará a los sindicalistas estas cajas, en realidad deben saber que del sueldo que cobra Rodrigo hay un descuento del 1% que está destinado a patologías que son patologías de alto impacto, que requieren un tratamiento y un presupuesto específico, que se forma a partir de ese 1% y que le corresponden a las obras sociales, que hay una deuda histórica del Estado con las obras sociales sindicales. No hay ningún arreglo, no es que el Estado le da a los dirigentes sindicales para que gasten la plata. Esa novela del tigre Verón es un error conceptual y yo creo que en esto el movimiento obrero, las obras sociales sindicales han tenido la capacidad de poder decir de qué se trata, es decir, no han comunicado de manera eficaz cómo utilizan el recurso, porque la obra social sindical le da salud con al trabajador. y con una casa de brujas muy importante que se ha dicho en los últimos 3 años, también. Bueno, el tema de la reforma laboral y el tema de tratar de imponer determinados modelos de ajuste pasan sustancialmente porque tenés que anular. O también las ART, digamos, las indemnizaciones por ART, por decreto, digamos, bajar indemnizaciones. Pero vos tenés queda que claro, romper digamos, que es un modelo. Sindical muy fuerte en Latinoamérica, el último que queda con resistencia para las discusiones, el último en Latinoamérica. Sí. Siempre nos comparan con Brasil. Yo te recuerdo que en el Mercosur, el último de los protocolos que se firma en el acuerdo de bases con Brasil es el laboral. Porque la asimetría entre el régimen argentino de ley de contrato de trabajo con el brasileño es tremendo. Porque Brasil todavía tiene en la zona menos desarrollada la cultura de servidumbre. Todavía no tiene una cultura de trabajo como tiene el argentino. Viste que está tan discutido esto de la cultura de trabajo, que no se quiere trabajar. Yo te aseguro que donde hay un puestito de empleo hay 3 cuadras de cola de gente que quiere, por supuesto, que quiere trabajar. Lo que estamos es con un problema enorme que significa el 30% de pobreza, que ustedes reflejan cotidianamente, el 50% respecto de los pobres, la falta de oportunidades, una sociedad que tiene una desigualdad y una asimetría tremenda. Y entonces estos son los grandes desafíos, cómo vas a generar empleo si no hay una baja de la presión impositiva. Pero en realidad me parece muy interesante que empecemos por la reforma política, ¿no? Tal vez hay demasiados legisladores, tal vez hay demasiados senadores, tal vez el gasto político es el gasto que impide que haya una mejor utilización en funciones básicas del Estado que deben tener un Estado presente. El Estado debe estar presente. El Estado hoy, en materia educativa, no solamente educa, también en muchos casos alimenta. Entonces, hay roles indispensables o funciones indispensables que deben cumplir. Y vos cuando te enfrascás, qué sé yo, en una discusión entre Fernando Iglesias y
Olmedo. Claro, opinan, decir, Milei, que en realidad es un show mediático. Hay conceptos interesantes económicos, pero hace un show mediático, se dedica también a la actuación. Vos decís, ¿se le paga a este funcionario para que haga este acting histriónico o para legislar y cambiar, digamos, el... Sí, o también, digamos, el arraigo de 20, 30 años, digamos, como legislador, ¿no? En algunos casos. Sí, ¿no? bueno, de legislador a senador, de senador a diputado provincial, de diputado provincial a funcionario, de funcionario a concejal. Eso se llama carrera política. Y de Carlitos, muchas gracias y como Roberto, siempre es un gusto. No, al contrario, muchísimas gracias por la oportunidad de expresarte con esta libertad. Y hola, doctor, nuevamente. Pausa, ya volvemos.